Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para chismear, analizar y sobre todo, fangirlear juntas. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene completamente enganchada. Algo que admito he mantenido un poco en secreto, pero ya no más. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, lo dije. Kerem Bürsin. El hombre, el mito, la leyenda y mi obsesión secreta al descubierto. Antes de que me juzguen y me tilden de loca obsesionada, déjenme explicarles. Y antes de que me bombardeen con mensajes diciendo que ya saben que me gusta, porque lo he mencionado como 15 veces, bueno, digamos que hoy voy a profundizar un poquito más. Voy a ir un poco más allá de la superficie. Vamos a explorar juntos qué es lo que hace que este hombre sea tan irresistible. Pero antes de que me pierda completamente en mi fangirleo, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí, como ya saben, siempre tenemos contenido fresco, divertido y a veces, un poco vergonzoso como este. Pero, ¿qué sería la vida sin un poco de vergüenza? Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Bien, ¿dónde empiezo? Creo que la primera vez que lo vi fue en Love is in the Air. Como a muchas de ustedes, seguramente. Y al principio, debo confesar, no me convenció del todo. Pensaba, otro galán turco más. Pero, oh, qué equivocada estaba. Conforme avanzaba la serie, me fui dando cuenta de que había algo más, algo que iba más allá de su atractivo físico. Es que Kerem tiene no sé cómo describirlo, un aura. Una presencia que te atrapa. Y no solo hablo de su sonrisa, que derrite hasta el hielo del Polo Norte. Hablo de su mirada, que transmite una profundidad increíble. Hablo de su carisma, que te hace sentir como si lo conocieras de toda la vida. Pero vamos a ser honestas, chicas. El físico también ayuda, ¿verdad? Ese hombre es guapísimo. Tiene una sonrisa que ilumina una habitación entera, unos ojos expresivos que te dicen más que 1000 palabras y ya saben, algo que lo hace irresistible. Y no lo digo solo yo, ¿verdad? Coméntenme abajo si están de acuerdo. Pero como dije antes, no es solo su apariencia. Es su personalidad. Kerem Bürsin parece ser una persona genuina, auténtica. Y eso en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Lo he visto en entrevistas interactuando con sus fans, y siempre se muestra humilde, agradecido y cercano. Y eso, señoras y señores, es un gran punto a su favor. Además, es un actor talentoso. Ha interpretado roles muy diversos, demostrando que no es solo una cara bonita. Desde el empresario serio y atormentado en Love is in the Air, hasta el agente especial en Immortals, Kerem ha demostrado que tiene la capacidad de meterse en la piel de personajes muy diferentes y hacerlos creíbles. Y eso, para mí, es lo que define a un buen actor. Pero mi obsesión con Kerem no se limita a su trabajo en la pantalla. También me gusta mucho su compromiso con diferentes causas sociales. Lo he visto participando en campañas de concienciación sobre el cambio climático, la igualdad de género y la defensa de los derechos de los animales. Y eso, para mí, es algo admirable. Porque cuando una persona con su influencia utiliza su plataforma para hacer el bien, eso dice mucho de ella. Y hablando de su vida personal, bueno, aquí entramos en terreno peligroso. Porque, admitámoslo, todas hemos fantaseado con la idea de ser su pareja, ¿verdad? Pero más allá de las fantasías, me parece que Kerem es una persona que valora mucho la privacidad y que no le gusta exponer su vida sentimental en los medios. Y eso, sinceramente, lo respeto mucho. Creo que tiene derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Lo que sí puedo decir es que me encanta la relación que parece tener con su familia. Lo he visto en fotos y vídeos compartiendo momentos con sus padres y su hermana, y se nota que son una familia muy unida. Y eso, para mí, es un valor fundamental. Pero volviendo a su carrera, creo que Kerem está en un momento muy importante. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, tiene muchas oportunidades para seguir creciendo y demostrando su talento. Y estoy segura de que lo hará. Tiene todo el potencial para convertirse en una estrella internacional. Ahora sé que algunas de ustedes pueden estar pensando, pero, ¿no es un poco exagerado estar obsesionada con un actor? Y a lo mejor tienen razón. Pero creo que todas tenemos nuestras pequeñas obsesiones, ¿verdad? Y en mi caso, Kerem Bürsin es una de ellas. Y no me avergüenzo de admitirlo.
Porque al final del día admirar a alguien que te inspira, que te hace sentir bien, que te motiva a ser una mejor persona, no tiene nada de malo. Siempre y cuando no se convierta en algo enfermizo, claro. Pero en mi caso creo que es una admiración sana y respetuosa. Y creo que muchas de ustedes se sentirán identificadas conmigo. Porque Kerem Bürsin no es solo un actor guapo y talentoso. Es una persona que transmite valores positivos, que se preocupa por el mundo que le rodea, y que inspira a sus fans a perseguir sus sueños. Y eso, para mí, es lo que lo hace tan especial. Además, es un excelente estratega de redes sociales. Su cuenta de Instagram es un ejemplo de cómo mantener a sus fans enganchados sin revelar demasiado sobre su vida personal. Sus publicaciones son creativas, divertidas y siempre tienen un toque personal. Se nota que se preocupa por interactuar con sus seguidores y que valora su apoyo. Y hablando de sus fans, me encanta la comunidad que se ha creado alrededor de Kerem Bürsin. Es una comunidad muy unida, respetuosa y apasionada. Siempre están apoyando sus proyectos, defendiéndolo de las críticas y celebrando sus éxitos. Y eso, para mí, es una muestra de la gran influencia que tiene Kerem en sus fans. Sé que algunas personas pueden considerar que la admiración por un actor es algo superficial, pero yo creo que puede ser mucho más que eso. Puede ser una fuente de inspiración, de motivación, de alegría. Y en mi caso, Kerem Bürsin me inspira a ser una persona más positiva, más comprometida con el mundo que me rodea, y más valiente para perseguir mis sueños. Y eso, para mí, es invaluable. Además, me encanta su sentido del humor. Lo he visto en entrevistas y programas de televisión, y siempre tiene una respuesta ingeniosa y divertida para todo. Se nota que no se toma la vida demasiado en serio y que le gusta reírse de sí mismo. Y eso, para mí, es una cualidad muy atractiva. Y hablando de cosas atractivas, bueno, no puedo evitar mencionar su estilo. Siempre viste con mucho estilo, pero sin ser pretencioso. Se nota que tiene buen gusto para la moda y que sabe cómo lucir bien sin esfuerzo. Y eso, admitámoslo, es algo que admiramos todas. Pero volviendo al tema principal, creo que lo que más me gusta de Kerem Bürsin es su autenticidad. Se muestra tal como es, sin máscaras ni poses. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, es algo que valoro mucho. Creo que es una persona genuina, sincera y honesta. Y eso, para mí, es lo que lo hace tan irresistible. Y ahora, después de esta confesión pública de mi obsesión secreta, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Comparten mi admiración por Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que más les gusta de él? ¿Cuál es su personaje favorito? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todo. Y no se preocupen, no los voy a juzgar si me dicen que también están obsesionadas con él. Al contrario, me sentiré acompañada. Porque, como ya dije, creo que Kerem Bürsin es una persona muy especial que merece todo el éxito que está teniendo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un poco con mis confesiones. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras pasiones, nuestras obsesiones y nuestros momentos de fangirleo juntas. En resumen, hoy hemos explorado mi admiración, o mejor dicho, mi obsesión secreta con Kerem Bürsin. Hemos hablado de su talento, su personalidad, su compromiso social y su impacto en la comunidad de fans. Espero haberlas convencido de que mi obsesión no es tan loca como parece. Quizás ahora estén un poco obsesionadas ustedes también. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Ayuda mucho al canal. Y si les gustó mucho, compártanlo con sus amigas. Así podemos crear una comunidad aún más grande de fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estoy pensando en nuevas ideas y contenido para entretenerlas y hacerlas reír. Así que asegúrense de estar atentas a las próximas publicaciones. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de este vídeo, qué les pareció mi confesión, y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Su opinión es muy importante para mí. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse.
Y no se olviden de seguir fangirleando por Kerem Bürsin. Porque, admitámoslo, se lo merece. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen un momento, no se vayan todavía. Porque antes de que se apaguen las pantallas y volvamos a la realidad, quiero contarles algo que me tiene dando vueltas en la cabeza. Algo que he estado investigando a fondo y que, creo, les va a interesar mucho. ¿Alguna vez se han preguntado cómo Kerem Bürsin se mantiene en forma? Porque, seamos sinceras, el hombre está, asterisco Kouf asterisco, en excelente forma. Bueno, pues resulta que no es solo genética, hay mucho trabajo detrás. He estado leyendo entrevistas, viendo vídeos de entrenamientos y, básicamente, stalkeando sus redes sociales para descubrir sus secretos. Y amigas, he descubierto algunas cosas interesantes. Aparentemente, Kerem es un fanático del entrenamiento funcional. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que se enfoca en ejercicios que imitan movimientos de la vida real, como levantar peso, empujar, tirar y rotar. Esto no solo lo ayuda a mantenerse en forma, sino que también mejora su fuerza, su agilidad y su resistencia. He visto que le encanta practicar boxeo, lo cual explica esos brazos, uff. También hace mucho entrenamiento con pesas, pero no para volverse un fisicoculturista, sino para desarrollar músculo magro y mejorar su metabolismo. Y por supuesto, no puede faltar el cardio. He leído que le gusta correr y nadar, lo cual lo ayuda a quemar calorías y mantener su sistema cardiovascular en óptimas condiciones. Pero no todo es ejercicio, chicas. La alimentación también juega un papel fundamental. Aparentemente Kerem sigue una dieta equilibrada y saludable, rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Evita los alimentos procesados, el azúcar y el alcohol. Lo que me parece más interesante es que Kerem no se obsesiona con su apariencia física. Él se enfoca en sentirse bien por dentro y por fuera. Y eso, creo yo, es lo que lo hace tan atractivo. Porque cuando una persona se cuida a sí misma, se nota. No solo en su físico, sino también en su energía, su confianza y su actitud. Y hablando de actitud, ¿sabían que Kerem Bürsin es un defensor de la salud mental? En varias entrevistas ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar nuestra mente y nuestras emociones. Ha admitido que él también ha tenido momentos difíciles y que ha buscado ayuda profesional cuando lo ha necesitado. Esto me parece súper importante, chicas. Porque en la sociedad en la que vivimos, a menudo se estigmatiza la salud mental. Se considera que buscar ayuda es un signo de debilidad. Pero Kerem, con su influencia y su valentía, está rompiendo esos estereotipos y demostrando que cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. Además, he descubierto que Kerem es un gran lector. Le encanta sumergirse en libros de diferentes géneros, desde novelas hasta ensayos filosóficos. Y esto, creo yo, es lo que le da esa profundidad y esa inteligencia que tanto admiramos. Porque leer no solo te entretiene, sino que también te expande la mente, te hace más empático y te permite ver el mundo desde diferentes perspectivas. Y hablando de perspectivas, ¿sabían que Kerem Bürsin vivió en diferentes países durante su infancia y adolescencia? Nació en Estambul, pero luego vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esta experiencia multicultural, sin duda, lo ha enriquecido como persona y le ha dado una visión global del mundo. Creo que es por eso que Kerem es tan abierto de mente, tan tolerante y tan respetuoso con las diferentes culturas y creencias. Él ha aprendido a valorar la diversidad y a apreciar la riqueza que aporta cada cultura. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Pero volviendo al tema de su carrera, creo que es importante destacar que Kerem Bürsin no se conforma con ser solo un actor guapo. Él está constantemente buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como artista. Lo he visto participando en proyectos muy diferentes, desde series de televisión hasta películas independientes. Y siempre se entrega al máximo en cada uno de ellos. Además, Kerem es un emprendedor nato. Él tiene su propia productora, Braveborn Films, con la que busca apoyar a jóvenes talentos y contar historias que importan. Esto me parece súper admirable. Porque él no solo se preocupa por su propio éxito, sino que también quiere ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Y hablando de sueños, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son los sueños de Kerem Bürsin? Bueno, pues he leído que él sueña con tener una carrera exitosa en Hollywood,
con poder trabajar con grandes directores y actores, y con poder contar historias que inspiren y transformen el mundo. Y yo sinceramente creo que lo va a lograr. Porque Kerem tiene el talento, la determinación y la pasión para alcanzar cualquier meta que se proponga. Y además tiene una comunidad de fans que lo apoya incondicionalmente. Así que amigas, después de esta larga y profunda exploración de mi obsesión secreta con Kerem Bürsin, espero que hayan entendido por qué lo admiro tanto. No es solo por su físico, ni por su talento, ni por su éxito. Es por todo lo que representa como persona, su autenticidad, su compromiso social, su humildad, su generosidad, su inteligencia y su pasión por la vida. Y ahora sí, de verdad, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, darle like al vídeo, compartirlo con sus amigas y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y sigan fangirleando por Kerem Bürsin. Adiós. Ah, y por cierto, si alguien tiene el número de Kerem, no duden en compartirlo. Ahora sí, adiós.